La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la Semana Mayor o la Semana Santa, viernes 2 de abril del año 2021. Voy a tocar con usted hoy un tema directamente relacionado con lo que se celebra este día. También yo recuerdo que este día me enseñaron a mí a llamarle Viernes de Crucifixión. Podría decir que este es el día más importante por la crucifixión de Jesús para los católicos. Y quiero tomar eso como base para comentar algunas cosas relacionadas con lo que ha pasado en México en materia religiosa en los últimos años. Yo soy una persona que fui educado en la religión católica. Me bautizaron, me confirmaron, hice mi primera comunión y a partir de ahí, a edad temprana, principios de mi juventud, por cuestiones de lecturas, estudios en la escuela, cuestiones de ciencias, matemáticas, física, etc., me convertí en un ateo, en un no creyente. Sin embargo, mantengo un gran respeto por aquellas personas que profesan una fe o una religión, cualquiera que ésta sea. Tengo repito, un gran respeto y acudo a las ceremonias religiosas en caso de una boda, un bautizo, una confirmación, una misa en honor de un amigo que haya fallecido, etc. Tengo en alta estima el papel que ha jugado particularmente el cristianismo en la historia de Europa y del mundo, no obstante que en algunos países o en algunas regiones del mundo se cometieron excesos, pero entiendo la época en que se dieron y no ando queriendo buscar perdones como es el caso de nuestro presidente. Hecha esas aclaraciones, quiero comentarle a usted lo siguiente. ¿Por qué México, siendo un país aplastantemente católico, ha perdido esta iglesia presencia en los últimos quizá 20 o 30 años? ¿A qué se debe que los mexicanos cada vez acudan menos a los templos a rezar y le concedan menor relevancia en sus vidas a la religión? He seguido con detenimiento los datos censales relacionados con la fe o con lo que contesta el entrevistado en relación con la religión que profesan. Y he visto cómo cada 10 años, que es cuando se hacen los censos, se levantan los censos, cada vez es menor el porcentaje de aquellos que manifiestan ser católicos, para ponerlo de manera coloquial. He revisado también documentos emitidos por la Secretaría de Gobernación, publicaciones interesantes en relación con la estructura demográfica y se ve a todas luces, o sea, se ve de manera clara que las personas que profesan la religión católica son cada vez de mayor edad y los jóvenes prácticamente brillan por su ausencia. Esto prefigura una situación que de aquí a 15, 20 años, el porcentaje de mexicanos que digan abiertamente que profesan el catolicismo será menor. Y al mismo tiempo he visto, revisando también esas publicaciones de la Secretaría de Gobernación, que hay un crecimiento sensible que se advierte en otras manifestaciones religiosas, particularmente iglesias evangélicas o cristianas en términos generales. Y me he preguntado a qué se debe ese cambio.
porque no estamos viendo un aumento de personas que dejan de creer, sino que cambian de religión. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Qué les molesta, si es que hubiere algo que les molestaría, para que dejen la religión católica en la cual prácticamente la totalidad de esos que se van fueron educados y abracen otras denominaciones religiosas? ¿A qué se debe? ¿Qué explica esa migración? ¿Se ha preguntado usted a qué se debe eso? ¿Ha notado usted la muy baja asistencia a los templos? Y no me estoy refiriendo a esta situación de la pandemia. Me refiero en términos generales antes de la pandemia. ¿Cómo era más que evidente la reducción de fieles asistiendo a las ceremonias religiosas, el rosario, la misa? Por eso repito la pregunta: ¿a qué se deberá esto? ¿Qué lo explica? Yo no sé si usted, que me está viendo y escuchando, es o fue católico, o profesa alguna, o es miembro de una iglesia cristiana desde siempre, o es de los que dejó el catolicismo y abrazó esa nueva religión. De ser esto último, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a tomar ese paso? ¿Lo decepcionó algo de la religión que tuvo desde niño, que le inculcaron sus padres o su familia? Yo no sé, o sea, esto no lo he preguntado a amigos, simplemente observo esa migración. Yo creo que valdría la pena que hicieran los que han experimentado ese cambio, que han migrado de una religión a otra, se preguntaran por qué lo hicieron. Y también aquí valdría la pena repetir la pregunta: ¿hubo algo acaso en la Iglesia Católica que les molestó? ¿Sería el descubrimiento o la aceptación abierta ante la contundencia de los hechos de esta conducta, de una perversidad increíble del padre Maciel, por ejemplo, abusando de niños, de niñas, habiéndose contraído matrimonio y negándolo, etcétera, etcétera? Lo que usted seguramente conoce mejor que yo. ¿Acaso en las otras iglesias, en las iglesias cristianas, no se da este fenómeno de la pederastia, del abuso de niños o de jovencitos? Platicando con alguien conocedor de estos temas y habiéndole preguntado yo esto, me dio una explicación que la transmito o la comento también con usted. Me dice: mira, Ángel, una de las razones por las cuales muchos católicos han migrado a iglesias cristianas se debe a las consecuencias del celibato. El celibato, si bien tuvo algunas razones de tipo económico allá hace siglos, hoy no tiene mucho sentido, me decía esta persona. Y cuando estamos en un mundo demasiado sexualizado, esa palabra utilizó él, y se obliga a los sacerdotes a mantener la castidad o el celibato, eso genera una situación preocupante que la Iglesia Católica no ha sabido enfrentar y menos resolver, y se han decantado por la simulación. Me habló de varios libros, algunos de los cuales he leído con detenimiento, particularmente uno de nombre Sodoma, si no estoy equivocado, de un periodista francés en relación con esta vida licenciosa en los corredores del Vaticano. Padres homosexuales, o sea, sacerdotes, cardenales homosexuales y cosas así. Y aquí la pregunta que yo querría dejarle a usted es la siguiente: ¿cuál es el futuro que tiene no solo la religión católica, sino en general
las religiones en un mundo o sociedades permisivas, donde una serie de valores que se tomaban como inmutables han empezado a ceder a cosas como esta: matrimonios entre personas del mismo sexo, adopción por esas parejas de niños, personas que conviven y tienen familia, tienen hijos sin haber contraído matrimonio, no solo religioso, sino incluso civil. La exigencia de algunos externos a la Iglesia Católica para que el celibato desaparezca y de esa manera los sacerdotes lleven una vida normal en lo que se refiere a la cuestión de pareja. Todas estas cosas las comento a usted porque las he platicado, le digo, con una persona que es conocedora de estos temas y por las lecturas que he realizado en los últimos años. El tema me interesa más que como una cuestión de fe, me interesa como fenómeno sociológico, como fenómeno social. Y termino comentándole lo siguiente. Hoy en el mundo hay un gran movimiento científico por los avances en algo que se llama edición de genes, descubrimientos genéticos que, si las cosas van como se ve a la fecha, en 15, 25 años, podrá el hombre o el ser humano realizar alguna manipulación tal que podría evitar ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a reaccionar las religiones ante esto? También somos testigos hoy de cómo el hombre ha llegado a Marte con un aparato que es asombroso, cómo un aparato recorre ciertas distancias del lugar donde se posó, etc. La ciencia está avanzando a pasos agigantados. ¿Cómo responderán las religiones que basan en la fe prácticamente todo frente a estos avances científicos? ¿Acaso estaremos encaminados a un mundo donde las religiones estén amenazadas con desaparecer, por ejemplo? No estoy diciendo que piense yo que eso va a suceder, simplemente le pregunto a usted si ha reflexionado, si se ha planteado estos y los temas que mencioné: celibato, los problemas que se generan en la Iglesia Católica, que también se dan en otras religiones, en iglesias cristianas también. Estamos viviendo tiempos permisivos, estamos viviendo una época de sexualización exagerada. ¿Cómo van a reaccionar los fieles de las diferentes creencias religiosas? ¿Aceptarán estos cambios? ¿Los procesarán los dignatarios de cada una de esas iglesias? Es un tema que a mí me parece importante y por eso lo comenté hoy en este día que es para los católicos un día triste, porque es el día de la crucifixión de Jesús. Mañana será sábado de gloria y pasado mañana domingo de resurrección. Le dejo pues estas reflexiones, preguntas, que espero que así como son de mi interés, también lo sean para usted. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana en la sabatina y pasado mañana en la dominical. Por lo pronto, muchas gracias.